Muy buenas noches, amado pueblo del Señor. Que el Dios de los cielos le continúe bendiciendo. Desde Venezuela, Puerto La Cruz, le saluda a su hermano, el pastor Amílcar Chivico. Que Dios continúe bendiciendo a todos mis hermanos pastores. Que Dios bendiga a los evangelistas, los profetas, los obreros del Señor, diáconos. Que Dios le bendiga de una manera especial. Y en esta noche estoy tomando esta hora para cumplir con la responsabilidad que se me dio para compartir una hermosa enseñanza con ustedes, mis hermanos. Y la enseñanza que voy a dar queda en el libro de Lucas, capítulo 7, del verso 36. Desde el verso 36 estaremos dándole lectura. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con perfume. Padre, gracias te doy, Dios, por esta palabra que me has dado para compartirla con tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, quiero titular esta enseñanza de esta noche con el título: ¿de qué manera usted se está acercando al Señor? Este es el título: ¿de qué manera usted se está acercando al Señor? La palabra acercarse tiene un significado, y el significado es moverse o ponerse más cerca de una persona. En esta noche quiero hablar de 4 casos que aparecen en la Biblia, de 4 personajes que tuvieron la oportunidad de acercarse íntimamente a nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando hablamos de íntimamente, no tiene que ver nada con relación sexual, no. Entonces, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios en intimidad, y cuando estamos en intimidad con el Señor es porque Él nos permite acercarnos a su presencia. Entramos en su presencia, pues, y Él nos da un permiso para que en esa presencia podamos sentir sus caricias, podamos sentir su presencia, podamos sentir su fortaleza, y hasta un abrazo de Él. Podemos acercarnos en intimidad en ayuno, podemos acercarnos en intimidad en oración, en vigilia, en las madrugadas. Entonces, cuando digo que son 4 casos, es porque Jesús le permitió que esas 4 personas le tocaran. Él le dio un permiso para que le tocaran, porque cuando una persona no quiere que nadie le toque,
le saca el cuerpo a la persona, lo esquiva. Pero Jesús en estos 4 casos no esquivó a estos 4 personajes de cuales estaremos hablando en esta noche. Y el primer caso de uno de ellos es este que acabamos de leer en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 36. Dice que Jesús fue al hogar de Simón el fariseo, porque este fariseo le rogó a Jesús que fuera a comer a su casa. Y Jesús fue a la casa de Simón el fariseo con sus discípulos. Y estando allá comiendo con Simón el fariseo y sus discípulos y los invitados que tenía Simón el fariseo, vemos a una mujer pecadora de la ciudad, una mujer que tiene un testimonio por el suelo. Es considerada una mujer vil por los hombres, pero esta mujer tenía una necesidad. Y la necesidad que tenía ella no era de dinero. Y ella fue a la casa de Simón el fariseo porque Jesús estaba ahí. Si Jesús no fuera estado ahí, esta mujer no va a aquella casa. Porque si hubiera ido sin Jesús estar ahí, hubiera sido rechazada, golpeada, marginada y fuera, se fuera llevado un mal rato. Pero ella fue a la casa de Simón el fariseo porque Jesús estaba ahí. Y cuando Jesús está en algún lugar, las personas pueden acercarse confiadamente a ese lugar porque como Jesús está ahí, no van a recibir maltrato ni humillación, sino que recibirán amor, misericordia y compasión. Y vemos que esta mujer se acercó a Jesús con un frasco de perfume y comenzó a llorar en los pies de Jesús, y sus lágrimas comenzaron a caer en los pies del Señor. Y Jesús no la detuvo. A Jesús no le importó lo que la gente pudiera decir. Mira que era una mujer pecadora. Y alrededor tenía personas que le estaban viendo. Y podían hablar o decir algún tipo de comentario en contra del Señor. Pero el Señor en este momento no le importó los comentarios de ellos mientras dejaba a aquella mujer que se desahogara y hiciera lo que había propuesto hacer en su corazón para el Señor. Y cuando aquella mujer está llorando a los pies del Señor, ella toma sus cabellos y comienza a secar los pies del Señor. Ahí es donde vemos que hay un contacto, pues Él le permitió que la mujer con sus cabellos tocara sus pies, con sus lágrimas tocara sus pies, y ahora vemos a la mujer besándole los pies, dándole besitos a los pies del Señor. Y Jesús no la detuvo. Y aquella mujer fue con una necesidad. Y la necesidad era que
quería humillarse delante del Cristo de la gloria, porque ella se sentía sucia y ella creyó que si iba a la presencia del Señor con un corazón contristo y humillado, quebrantada, arrepentida, ella iba a recibir lo que tanto anhelaba. ¿Y que era lo que anhelaba ella? El perdón del Señor, el perdón de Dios. Mira que ella nos enseña que en el momento que usted y yo podamos cometer alguna falta o cometer algún pecado, ella nos enseña ir a los pies del Maestro. La palabra dice: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno de vosotros pecare, abogado tenéis para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice: si 7 veces cayera el justo, 7 veces el Señor le ayudará a levantarse. Dice el texto bíblico que el Señor no desprecia un corazón contristo y humillado. Y vemos que esta es la actitud que debemos de tener nosotros, de arrepentimiento y de humillación en el momento que le fallamos al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que el Señor está esperando que llevemos para que podamos ser perdonados y seguir adelante. Porque el Señor sabe que tú y yo somos humanos y que estamos propensos a pecar. Pero no es que yo te estoy diciendo que peques, no, sino que resistas el pecado. Que cuando el pecado venga contra ti, ayunes, congrégate, ora, levántate de madrugada a buscar a Dios para que te fortalezca y puedas tener el dominio propio y puedas vencer el pecado y no caer en la trampa del enemigo. Pero si alguna vez llegamos a fallar, todo hasta ahí no se ha acabado. Quiere decir que tú y yo tenemos oportunidades. Dios nos da otra oportunidad para que nos levantemos y continuemos adelante. Entonces vemos que esta mujer se acercó al Señor para humillarse, para alcanzar el perdón de sus pecados. Y lo logró, claro que lo logró. Dice la Biblia que Jesús le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Y también eres salva. Quiere decir, ella fue por el perdón de sus pecados. Y el Señor le dio 2 cosas: el perdón y salvación. No sé qué tú necesites de Dios, pero Dios tiene lo que tú estás buscando. Y si nos acercamos a Él, encontraremos en Él lo que estamos necesitando. Vemos que el segundo caso es de María, la hermana de Lázaro. Mira que cuando faltaba una semana para que Cristo fuera crucificado, le hicieron una cena a Jesucristo en la casa de Simón el leproso. Simón el leproso no es el mismo Simón el fariseo. Son 2
personaje. Simón el leproso era un hombre que lo había alcanzado la lepra, pero su lepra fue curada por el Señor y le quedó fue el sobrenombre le quedó. Por eso lo llamaban Simón el leproso. Acuérdate que nosotros en el mundo teníamos un sobrenombre y todavía hay gente que nos sigue llamando por ese sobrenombre. Pero cuando llegamos a Cristo, nosotros renunciamos a ese sobrenombre, pues. Ya nosotros adoptamos el nombre que se nos fue puesto cuando nacimos. Mira el nombre que yo tenía, Chicho el Loco. Así me llamaban en el mundo. Y a mí sí me gustaba que me llamaran, Chicho el Loco, cuando estaba ciego, que no tenía a Jesús. Pero cuando recuperé la vista, cuando el Señor vino a mi vida y me llenó de su Santo Espíritu, perdonó todos mis pecados y me dio salvación, vi mi nombre. ¿Y qué nombre tan hermoso tengo yo? Yo me llamo Amílcar Antonio Chivico Velázquez. Y yo dije, bueno, mi nombre es Amílcar. Y ahora me voy a presentar con mi nombre, Amílcar Antonio. Gloria a Dios, parece un nombre de abogado, nombre de doctor. Porque antes yo me presentaba, ¿y cómo tú te llamas? Chicho, Chicho el Loco. Entonces, a veces me consigo con gente en la calle que me dice, Chicho, Chicho el Loco. Y yo le digo, chico, ya no me llames así, llámame Amílcar, porque Chicho el Loco ya no vive en mí. Chicho el Loco murió. Ahora el que vive en mí se llama Amílcar. Ese es mi nombre. Entonces, Simón el leproso prestó su casa para hacerle al Señor una cena. Y ahí estaba Jesús con sus discípulos y todos los invitados de María, de Lázaro, de Simón el leproso. Gloria a Dios. Y de la otra hermana de María, Marta. Y vemos que mientras ellos estaban celebrando, comiendo ahí, entonces María, la hermana de Lázaro, gloria a Dios, se acercó a Jesús y en sus manos traía una libra de perfume fino, una libra de nardo puro. Mira que este perfume en esta época, en la época de ellos, era un perfume muy caro. Que para comprar, para que alguien pudiera tener una libra de este perfume, tenía que trabajar un año. Es como decir, tenía que reunir un año de salario para que pudiera comprar este perfume fino. Y esta mujer había comprado este perfume con un propósito, pero vemos que había pasado algo en su familia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que había muerto su hermano amado, su hermano Lázaro, el que ella quería. Y Lázaro, cuando empeoró por causa de su enfermedad, fue empeorando y nunca mejoró, pues, hasta que murió. Y ellas quizás perdieron la esperanza de volver, de que Lázaro, pues, iba a estar nuevamente con ellos. Pero al verlo morir, perdieron la esperanza. Lo que hacían era llorar. Pero Jesús
llegó luego de 4 días que habían sepultado a Lázaro, y Jesús resucitó a Lázaro. Tenía 4 días muerto, y en esos 4 días que estaba muerto, quizás ellas habían perdido toda esperanza, pero Cristo le dio esperanza. Cristo le resucitó a su hermano, y Marta tomó aquel frasco de perfume, alabado sea el nombre del Señor, y comenzó a ungir los pies del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Él es bueno, aleluya. Y ella comenzó a enjuagar sus pies con sus cabellos también. Mira el contacto que tuvo ella. Dios le permitió que bañara sus pies de perfume y con sus cabellos lo enjuagara. Y dice que la casa se llenó del olor de aquel perfume, pues. Qué maravilloso. Entonces vemos que ella también se acercó a Jesús, pero ella no se acercó a humillarse para que sus pecados fueran perdonados. No, ella se acercó con agradecimiento, porque ella estaba agradecida porque Jesús había resucitado a su hermano, y su hermano no estaba muerto, su hermano estaba vivo y estaba con ella, y por eso ella estaba agradecida, gloria a Dios. Y ella, en su agradecimiento, tomó este perfume caro y lo compartió con Jesús. Aleluya. Vemos que también podemos ver una señal, una expresión de adoración. Ella se desprendió de algo de ella, no titubeó. Ella lo dio, se desprendió, y esto también significa entrega y devoción. Ella entregó lo que era de ella, pues. Y eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí, que entreguemos al Señor sin titubear, sin mezquindad, tanto materialmente, tanto espiritualmente, corporalmente, porque el Señor también necesita de nuestra fuerza. Dice el texto bíblico: llamarás al Señor con toda tu fuerza. Y cuando dice el texto, amarás al Señor con toda tu fuerza, quiere decir que la fuerza física que tú tienes, cuando el Señor la necesite, tú tienes que dársela. Porque así como tú gastas tu fuerza en tu trabajo de albañilería, de carpintería, de panadería, de plomería, de pintor, de mecánico, de herrero, de obrero, entonces cuando el Señor también necesite tu fuerza, con ese mismo amor y esa misma entrega que tú te entregas al trabajo, también el Señor se la tiene que dar. A veces hay casos que pasamos todo el día trabajando y el Señor no necesita 1 hora o 2 horas, necesita de nuestra fuerza, quizás para ir a evangelizar, quizás para ir a hacer una diligencia, entregar unas cartas, porque hay alguna actividad, o armar equipos, plataformas, y le decimos no puedo porque estoy cansado. Gastaste toda tu fuerza en tu trabajo secular y no te quedó ni siquiera un poquito para el trabajo espiritual, para lo que Dios te necesita. Eso no es
tener una entrega. Eso no es ser agradecido. Entonces, amarás al Señor con toda tu fuerza. Cuando el Señor necesite de tu fuerza, tú tienes que cancelar lo que esté haciendo. Cuando digo cancelar, no vas a abandonar, ¿no? Tú pides un permiso. Mire, me tengo que ir porque tengo que hacer una cosa en la iglesia, tengo que estar allá, yo soy obrero, yo soy pastor, yo soy evangelista y me necesita el Señor en su obra. Mañana continúo con el trabajo, mañana termino lo que estoy haciendo, pero el Señor me necesita, el Señor necesita de mi fuerza y voy ahí a darle mi fuerza al Señor porque yo lo amo con toda mi fuerza. Entonces vemos que hay una mujer llamada Ana, que esta mujer era profetisa, hija de Fanuel. Esta mujer se había enamorado de un joven y se casaron, y su matrimonio solamente duró 7 años. Ella disfrutó por 7 años de su matrimonio, disfrutó de su amor, y de esta forma, gloria a Dios, de esta forma ella fue feliz por esos 7 años, en esos 7 años. Y la Biblia dice que ella era una mujer de entrega, una mujer de devoción. Ella, así como estuvo casada con este joven, con ese amor de su vida, ella iba al templo, oraba, ayunaba y se ponía a favor, pues, para lo que le necesitara en el templo. Ella estaba dispuesta, pues. Y vemos que aunque tenía su compromiso con su esposo, también tenía su compromiso con Dios. Y esta mujer duró 7 años y su marido murió. Y ella lloró, ella se sintió triste. Pero esto no evitó que su pérdida la alejara de Dios. Porque ella era una mujer llena de devoción y de entrega a su Señor. Dice que ella vivía sirviendo en el templo de noche y de día con ayuno y oración. Y la pérdida que tuvo no le quitó su devoción y adoración, sino que ella iba a adorar al Señor, iba a trabajarle al Señor, y ella disfrutaba esto. Necesitamos aprender de ella, porque muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario, porque cuando nos va bien, cuando Dios nos bendice, pareciera que en vez de congregarnos, ayunar, ir a la vigilia, estar atento, decirle al pastor, cuando estoy presto para lo que me necesite, campañas, evangelizaciones, pastor, visitas la cárcel, visitas los hospitales, y es todo lo contrario, porque a veces vemos personas que cuando están bendecidas como que se olvidan del Señor y dejan de congregarse, dejan de ayunar, dejan de vigilar, dejan de servir. Y imagínate si tuvieran una pérdida. Hay otros que cuando tienen una pérdida o tienen una mala racha o lo botan del trabajo o están pasando por procesos, dejan de ir a la iglesia. Hacen todo lo contrario de esta mujer de Dios llamada Ana,
que cuando estaba en su bendición, en su relación matrimonial con su esposo, ella servía en el templo, oraba, ayunaba, estaba ahí en la presencia del Señor, y cuando lo perdió, también estaba sirviendo en el templo, también estaba ayunando y orando, gloria a Dios. Entonces debemos aprender de ella, en las buenas y en las malas. Debemos de estar en la presencia del Señor, debemos de estar lo más cerca del Señor. ¿Por qué? Porque somos agradecidos. El tercer caso es Juan, el discípulo amado. En una oportunidad, Juan estaba cerca del maestro y él recostó su cabeza de su pecho. También Jesús le dio la oportunidad a Juan de que hiciera ese hermoso contacto con él, de recostar su cabeza, su cachete, su cara de su pecho. Y Juan lo hizo. No sé con qué intención lo hizo Juan, pero a Juan le gustaba estar cerca de Jesús. Esta ilustración es muy provechosa para nuestra vida espiritual, porque cuando vemos que una persona se recuesta es porque está cansado, y dice su palabra: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Señor nos hace una invitación a ti como pastor, a ti como evangelista, a ti como profeta, a ti como maestro de escuela dominical, como presidente de la sociedad de damas, la sociedad de caballeros, diácono, obrero del Señor. En el momento que te canses, en el momento que sientas que está perdiendo tu fuerza, tienes que ir a Jesús, llevar tus cargas, recostarte, descansar en Él. Juan descansaba. Juan no fue por el perdón de sus pecados. Juan lo hizo diferente, recostó su pecho, recostó su cabeza del pecho del Señor para descansar, para sentir los latidos de su corazón, para sentir el calor que podía transmitir al hacer ese contacto con nuestro amado Señor. Mira que podemos ver que mientras más cerca estamos de Jesús, más le conoceremos. Juan le gustaba estar más cerca que los otros discípulos. Y mientras más tú te acercas al Padre, mientras más tú te acercas al Hijo, entonces más vas a tener, más le vas a conocer. Vas a conocer la voz de Dios, vas a conocer el propósito de Dios, vas a conocer los planes que tiene para ti. Entonces, su palabra dice: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Quiere decir que si nos acercamos al Señor, vamos a tener un encuentro, una comunión más íntima con nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Y el cuarto personaje es nada más y nada menos que Judas. Judas también tuvo un contacto con el Señor. El Señor le permitió darle un beso, hermano, en su mejilla. Juan no lo vemos en la Biblia derramando un perfume sobre el maestro. No lo vemos recostando, Judas. A Judas no lo vemos en la Biblia derramando un perfume sobre el maestro, ni recostando su cabeza del pecho de Jesús. Pero
Antes de darle este beso, Judas tuvo un contacto, pero no de él hacia el Señor, sino del Señor hacia él. Porque una cosa es cuando Él se acerca a ti, cuando Él quiere tener un contacto contigo. Y una cosa es cuando tú quieres tener un contacto con el Señor, que tú te acercas a Él. Y vemos que Judas tuvo un contacto con Jesús. ¿Cuándo fue esto? El día que Jesús le lavó los pies a sus 12 discípulos. Jesús tocó sus pies con sus manos, sus dedos. Gloria a Dios, le lavó sus pies. Mira este contacto hermoso que tuvo Judas. Pero aunque tuvo este hermoso contacto con el Señor, él no entendió lo que quería enseñarle Jesús a través de ese contacto, a través de ese lavamiento de pies que el Señor hizo a él. Porque si él hubiera entendido, no hubiera traicionado a Jesús. Y vemos a Judas dándole un beso a Jesús. Mire que si Jesús hubiera sido otro, no le hubiera dejado que él lo besara. Lo hubiera rechazado. Le hubiera dicho, échate para allá. Traidor, desleal. Le hubiera dicho a Jesús. Pero Jesús permitió que se acercara a él y que con su boca tocara su mejilla con un beso. Entonces aquí vemos cómo Judas se acercó a Jesús y Judas no se acercó ni a humillarse, ni ser agradecido, ni a recostar su cabeza de él, sino se acercó con otro tipo de sentido, con otro tipo de actitud. Y la actitud de Judas, él tenía un interés personal, y el interés personal que tenía Judas con Cristo era el dinero. Él lo había traicionado, lo había cambiado por 30 piezas de plata. Jesús sabía todo esto y sin embargo Jesús permitió que le besara. No sé qué sintió Judas en el momento que besa a Jesús con esa mala intención, con esa actitud. Pero lo que sintió se lo llevó a la tumba y no lo dejó en paz, porque terminó quitándose la vida. Entonces vemos la actitud de Judas, la actitud de Juan, la actitud de María, la hermana de Lázaro, y la actitud de aquella mujer pecadora. Cada uno de ellos se acercaron al Señor con una necesidad. Pero la necesidad de Judas era traición. Entonces, tomemos el ejemplo de los primeros tres: la mujer pecadora, María y Juan. Pero no tomemos el ejemplo de Judas. ¿De qué manera tú te estás acercando al Señor? ¿Tienes algún interés personal en ese acercamiento que tienes hacia Cristo? ¿Tienes un interés personal para tu vida o tienes un interés para que a través del acercamiento que tú tengas con el Señor puedas tú recibir del Señor lo que vas a buscar en ese acercamiento, pero para compartirlo con todo lo que te rodea, para compartirlo con tu hermano, para compartirlo con tu prójimo, para ayudar a otros? Entonces, la enseñanza de esta noche se titula ¿de qué manera te estás acercando tú al Señor? Que Dios te bendiga.
Que Dios me lo bendiga. Nos vemos pronto, amados siervos del Señor.